¿Qué tal, amigos y suscriptores del YouTube? Antes de empezar a ver este video los invito a darle pulgar arriba, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de este canal. También antes de continuar con el video los invito a que dejen un comentario diciendo su nombre y de qué país nos están viendo para que así no puedan dejar de ver el contenido de este canal. De igual importancia, un me gusta bien grande y bien padrote sería de muchísima ayuda y un corazón gratis recibirán. Pues bien, sin más preámbulos continuemos. El día de hoy, hablaremos de un tema que ya se había mencionado en este canal y que es, a pesar de ser un poco, o algo que puede pasar desapercibido para un cierto número de personas, un tema olvidado, para otros es muy interesante y es algo que desde hace tiempo quería concluirlo o ampliarlo en este canal, y se trata, nada más, ni nada menos que de, la historia del ferrocarril en México. Así que sin tanto choro, amigos y suscriptores del canal, comencemos. Los Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, fue un organismo público descentralizado de México, creado por Porfirio Díaz el 29 de febrero del año 1908. Historia del ferrocarril en México. Los inicios del ferrocarril en México se remontan a las concesiones otorgadas por Maximiliano I, de México, continuadas después por Benito Juárez. El antecedente original de la empresa fue creado bajo el mandato del gobierno de Porfirio Díaz, ya que bajo su gobierno de 30 años fue desarrollada la mayor parte de las vías férreas que actualmente existen. De hecho, antes del porfiriato, solo se había construido la vía del Mexicano de México a Veracruz, pues el mayor interés del general Porfirio Díaz fue desarrollar al país industrialmente, pero tuvo un especial ahínco por el ferrocarril. Ferrocarriles mexicanos. La mayoría de los ferrocarriles de aquel entonces estaban administrados por empresas extranjeras y solo unos cuantos eran de origen nacional. Por ejemplo, el Ferrocarril Sud-Pacífico de México estaba bajo el régimen del ferrocarril estadounidense Southern Pacific, y algunas vías del noreste de México eran del ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe. En el centro del país operaba la empresa Ferrocarril Central Mexicano, originalmente de capital extranjero. En el año 1898, José Ives Limantour propuso regular el sistema de concesiones de las compañías ferrocarrileras sobre las futuras líneas a construirse a partir del año 1900. Ese mismo año la Secretaría de Hacienda expidió la primera Ley General de Ferrocarriles. Esta ley estableció otorgar concesiones para atender líneas férreas únicamente cuando éstas satisfacieran las necesidades económicas del país y unieran el interior de la República con los puertos comerciales de mayor importancia. El 29 de febrero del año 1908 se firmó el convenio entre el gobierno federal y las fusionadas empresas del Ferrocarril Central y el Ferrocarril Nacional para crear la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, en donde el Estado mexicano tenía una participación aproximada del 58% de la red ferroviaria. Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, fue creada para administrar las concesiones de todos los ferrocarriles del país. Posteriormente surgieron también empresas hermanas, las cuales fueron Ferrocarril del Pacífico, FCP, Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, CHP, Ferrocarril Sonora, Baja California, SB Grande C, Ferrocarril Coahuila y Zacatecas, Ferrocarril CYZ, Ferrocarril Interoceánico de México, FCI, Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que más tarde se llamaron Unidos del Sureste, UDI, FUS. Cabe aclarar que, aunque las empresas ferroviarias del país habían sido nacionalizadas, seguían, en parte, involucradas manos extranjeras. Posteriormente el general Lázaro Cárdenas del Río los expropió y los puso bajo manos mexicanas completa y definitivamente en el año 1937. Más tarde, en el año de 1987, el gobierno mexicano decidió fusionar los ferrocarriles FCP, SB Grande C y CHP en una sola entidad y creó una gerencia para cada una de las regiones, en que dividió al sistema de ferrocarriles nacionales de México, FNM, Centro, Sur, Pacífico, Pacífico Norte, Sureste y Noreste, que eran supervisadas directamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
SCT, en sus diferentes épocas. Las siglas utilizadas por esta organización fueron ENDM y la frase, unir servir. Hasta los años 80 y después de los 90 hasta su desaparición las siglas fueron, FNM, actualmente Ferrocarriles Nacionales de México. FNM, es una compañía del Estado que se encuentra en proceso de liquidación y controla algunas líneas que no pudieron ser concesionadas o que resultan de importancia para la economía nacional, como el Transístmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz, aunque los trabajos directos los da como contratos a compañías privadas. La compañía dejó de ser la administradora de la mayoría de las rutas de ferrocarril, ya que éstas pasaron a manos privadas como concesión, quedando su control bajo una subsecretaría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y esta la dividió en 4 ferrocarriles principales, operación que ha supuesto al gobierno mexicano ingresos de $2,300 millones. Solo las llamadas líneas cortas, que representan el 23% del total de los trayectos, son todavía de su propiedad. Privatización. La primera línea férrea se privatizó en el año 1994, la TFN, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que otorgó en concesión las líneas del noreste y parte del centro y que en el año 2005 cambió de nombre y esquemas a Kansas City Southern de México, KCSM. En el año 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León anunció la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, cada vez se iba incorporando una empresa ferroviaria privada, por ejemplo, en toda la zona pacífico del país. Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, cerró operaciones durante todo el transcurso del año de 1997 y parte del año 1998, quedando así la nueva empresa incorporada en febrero del año 1998 Ferrocarriles Mexicanos, Ferromex. Además se otorgaron concesiones por 50 años a cada una de las empresas privadas, cerrando Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, operaciones definitivamente. En el transcurso del año 1999, año en el que aún operaban servicios de pasajeros en los alrededores del Distrito Federal, DF, y de Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, surgieron las siguientes compañías: TFM, ahora Kansas City Southern de México, KCSM, Ferrocarril Mexicano, Ferromex, Ferrocarril del Sureste, Ferrosur, Terminal Ferroviaria del Valle de México, TFB Chica M. Ahora conocida como Ferrovalle o Ferrocarril y Terminal del Valle de México, FTB Chica M. Línea corta, Ferrocarril Coahuila Durango. El 4 de junio del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la extinción del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, esquemas de pintura. Las locomotoras de vapor, así como el tender, estaban pintados de negro. Y las letras NDM, con puntos, y los números en color blanco. Las locomotoras diésel de esta empresa eran de color naranja o rojo en el frente hasta después de la cabina y verde olivo el resto de la máquina. Tenían las letras NDM, sin puntos, y los números en color plata. Esto fue hasta los años 80. La frase unir servir la ostentaban los carros de carga únicamente. Finalmente en los años 90 utilizaron el color azul en 2 tonalidades y franjas naranjas delgadas, con las siglas, FNM, Ferrocarriles Nacionales de México, y antes de estas siglas un escudo tricolor, que simbolizaba la bandera de los Ferrocarriles Nacionales de México, la cual tenía forma como de un águila de alas abiertas, aunque en algunos carros e incluso en locomotoras iba pintado este símbolo en naranja o blanco por completo, y los números en color naranja. Al incorporar los ferrocarriles bajo el régimen del gobierno mexicano y por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, se crearon estos nuevos esquemas de pintura. El correo representó la principal a la aplicación del ferrocarril en este sentido, gracias a que el gobierno mexicano obligó contractualmente a las empresas ferroviarias al transporte gratuito de la correspondencia.
Ello originó un incremento de dimensiones descomunales del tráfico postal, que pasó de 5,6 millones de piezas de correspondencia en 1880, equivalentes a 0,6 piezas per cápita, a la 19 cifra de 188 millones, equivalentes a más de 12 piezas per cápita. Los datos no permiten un desglose más preciso del porcentaje movido sobre rieles, pero a todas luces este fue la fracción mayoritaria del movimiento postal y el responsable de su extraordinario crecimiento. Junto con la movilización de carga y personas, la de ideas y palabras fue ciertamente un dato relevante de integración nacional. En el balance histórico de la aportación de los ferrocarriles en el desarrollo económico y social mexicano, ha pesado en sentido negativo la escasez relativa de eslabonamientos entre el sector ferroviario y otros sectores productivos, capaces de estimular la formación de industrias domésticas y de producir efectos de arrastre. Es la tesis de la red ferroviaria como la oportunidad perdida, que ha sido imputada a la presencia mayoritaria de empresas extranjeras. Sin embargo, la existencia de oportunidades perdidas tiene que ser ubicada históricamente y dentro de niveles tecnológicos, de organización económica y de capacidades productivas concretas. Desde este punto de vista, una economía cornula mexicana, muy rural, con bajísimos niveles de alfabetización, indefinición elevada de los derechos de propiedad, y reducidas capacidades administrativas, exhibió en conjunto una responsividad muy débil y dilatada con respecto a la innovación ferroviaria. El cuadro 4 resume algunos de los principales indicadores de responsividad a nivel económico e institucional, con la medición de la distancia temporal que los separó del comienzo de construcción masiva de la red ferroviaria, 1880. La relación aparentemente más débil de los ferrocarriles fue el eslabonamiento hacia atrás, con el sector metalúrgico y con las fuentes energéticas. La explotación organizada de los recursos carboníferos empezó solo a comienzos del siglo XX, gracias a un flujo de inversión estadounidense. La materia prima consumida por los ferrocarriles hasta el siglo XX fue madera, con un costo ecológico muy elevado, y carbón importado. La localización desfavorable de los yacimientos, la indisponibilidad de capitales mexicanos para la explotación, y medidas regulatorias que desincentivaron la inversión, fueron las barreras principales que se interpusieron al enlace entre carbón nacional y vías férreas. En la primera década del siglo XX el carbón nacional representó en promedio entre 20 y 25% del consumo, pero desplazó casi completamente el carbón extranjero en el consumo de la región norte del país, con fuertes beneficios para la zona. Sucesivamente el empleo de petróleo en los ferrocarriles y sobre todo la revolución decretaron la decadencia muy temprana de la minería de carbón. Por lo que se refiere a la posibilidad de producción de material rodante, hay que subrayar que el México de finales siglo XIX era una economía que no estaba en condiciones de producir vagones de madera y diligencias, ni de producir industrialmente el hierro. En tales condiciones aparece previsible que los ferrocarriles no pudieran representar un factor de estímulo para la producción de bienes de capital o intermedios, es decir, inducir un eslabonamiento hacia atrás. De hecho, la producción de materiales y equipo para el sector ferroviario no se verificó en la etapa de construcción de la red, sino más bien en una etapa de reposición, a partir de 1907, por lo que se refiere a los rieles, y que la revolución truncó, y en una etapa de obsolescencia y decaimiento, los años 40, por lo que se refiere al material rodante. Las distancias temporales nos remiten a la dimensión de la distancia tecnológica y organizacional y permiten afirmar que era altamente improbable un enlace en la etapa de construcción. La propiedad extranjera de los ferrocarriles no representó un constreñimiento o una limitación decisiva para el desenvolvimiento de la producción de hierro. Si por un lado el comportamiento de las pocas empresas ferroviarias de propiedad nacional no mostraba en este sentido elementos de diferenciación, por el otro, a partir de 1890 las principales compañías ferroviarias trataron de reducir las adquisiciones de materiales en el extranjero, encontrar proveedores en México o fabricar internamente todo lo que era posible, debido a la fuerte devaluación de la plata. Pasando al problema de la formación de capital y recursos humanos, solo es posible afirmar que los 19 ferrocarriles contribuyeron escasamente a la formación de empresarios mexicanos, si se adopta un criterio estrecho y histórico de medición, que pretendiera de la tecnología el desencadenamiento de energías y aptitudes empresariales, factores antes ciertamente escasos en la economía mexicana. Poniendo a un lado el conjunto, reducido pero significativo, de iniciativas industriales protagonizadas por personal directivo de los ferrocarriles extranjeros, es necesario hacer hincapié en la función de sostén que los ferrocarriles ejercieron hacia otros sectores de la economía.
El trasvase de personal cualificado hacia el sector minero metalúrgico, los talleres mecánicos, y luego la industria eléctrica fue un importante elemento de diseminación de habilidades tecnológicas y de recursos humanos. Es hipotizable también que técnicos de las empresas fuesen responsables de un porcentaje significativo del conjunto de alrededor 250 patentes de tecnología, directa o indirectamente vinculadas con el sector ferroviario y registradas entre 1887 y 1910. En México, la escasez absoluta de la mano de obra calificada fue solucionada inicialmente con la importación de personal extranjero que ocupaba la mayoría de estas funciones en las compañías, gerentes, ingenieros, jefes de tráfico, jefes de taller, mecánicos, maquinistas, dejando a la mano de obra mexicana en niveles inferiores en cuanto a la jerarquía profesional y de retribución. En este caso el error parece encontrarse en la política educativa y la falta de instrucción técnica que el gobierno no supo remediar. Aparentemente, el gobierno hubiera podido, con costos relativamente bajos, proveer selectivamente la formación de este tipo de mano de obra dentro del sistema de instrucción, asegurando un enlace con la demanda de trabajo cualificado y una captación de beneficios seguramente superior. Aún así, la formación técnica al interior de las empresas extranjeras posibilitó a partir de 1908 la política de mexicanización del personal y la creación de las escuelas ferrocarrileras. Hay que considerar dos elementos que son consecuencia directa de lo anterior, que la influencia de los empleados estadounidenses fue muy fuerte para la formación dentro de la industria ferroviaria del primer núcleo de sindicalismo moderno en México, y que el nivel superior de los salarios a los empleados extranjeros produjo una progresiva tensión al alza del salario de los empleados mexicanos. De hecho, los trabajadores ferroviarios mexicanos aparecen como el sector mejor pagado de la economía mexicana en términos reales y nominales, por lo menos entre el 89 y 1930. El marco aquí esbozado sugiere la pertinencia de medir y evaluar la contribución fundamental de los ferrocarriles más bien en la dimensión de los encadenamientos hacia adelante, facilidades, regularidad y previsibilidad de transporte, tanto de pasajeros como de carga, reducción de los costos de transporte, 19 aceleración del movimiento, impulso a la integración de mercados y espacios económicos, dinamización de zonas productoras. Entre 1903 y 1908 el Estado mexicano se convirtió en el principal propietario de las líneas más importantes del país, por medio de la consolidación de ellas en una sola gran empresa, jurídicamente mexicana, Ferrocarriles Nacionales de México, de la cual era el accionista mayoritario. Este proceso se llevó a cabo mediante una serie de arreglos contractuales que, sin desembolso de recursos, dieron al Estado el 51% de las acciones ordinarias a cambio de la garantía de pago de la deuda hipotecaria. Los propósitos de la operación, que representó una de las primeras experiencias modernas de control público sobre los ferrocarriles, eran múltiples. En primer lugar, prevenir la consolidación de los ferrocarriles mexicanos por manos de alguna gran corporación estadounidense que pudiera ejercer un poder monopólico en el transporte, contrario a los principios del interés nacional. En segundo lugar, permitir la reorganización de empresas en condiciones financieras muy precarias, facilitando la inyección de nuevos recursos. En tercer lugar, proceder a expandir, consolidar y unificar el sistema ferroviario. Mientras la estructura jurídica de la empresa otorgaba al gobierno los mecanismos de control estratégico sobre ella, el modelo adoptado reservaba la administración a un cuerpo semi-independiente de funcionarios y ejecutivos provenientes de las empresas fusionadas, en un marco de autonomía gestional. Desde el comienzo, la mexicanización de los ferrocarriles puso bajo control gubernamental un sistema de dimensiones enormes, comparado con el tamaño de la economía mexicana y las capacidades administrativas del Estado. Para 1911, Ferrocarriles Nacionales poseía 11.400 kilómetros de vía, 800 locomotoras y 21.000 carros, con una capacidad total de 600.000 toneladas. Su fuerza de trabajo superaba en número la de los empleados del Poder Federal, y su capitalización nominal la hacía 20 veces más grande que cualquier otra empresa no ferroviaria operante en México. El desarrollo sucesivo de la red ferroviaria, aunque totalmente imprevisto en los horizontes de los creadores de ferrocarriles nacionales, fue peculiarmente condicionado por el hecho de estar dominado por una empresa bajo control estatal. La característica principal del sistema ferroviario mexicano a partir de la segunda década del siglo XX es la falta de crecimiento en casi todos los aspectos: físico, tecnológico, productivo, operacional. De hecho, se puede hablar, más bien, de un decremento sustancial del ferrocarril como medio de transporte y de su importancia dentro de las comunicaciones, así como del deterioro acelerado de la red ferroviaria.
En este sentido, es muy significativo que los últimos años del Porfiriato representaron el tope del sistema ferroviario, el punto más alto de su desempeño en el espacio económico mexicano. Por 2 décadas los indicadores de tal desempeño quedaron por debajo, no rebasaron los niveles anteriores a la revolución. La extensión de la red ferroviaria, otro buen indicador. En los 30 años sucesivos al estallido de la Revolución Mexicana, el kilometraje de los ferrocarriles de jurisdicción federal aumentó alrededor de 15%, pasando de 19,7 a 22,7 miles de kilómetros. Sin embargo, aproximadamente la mitad de este incremento se debe a laderos y escapes, que convencionalmente se computan en las estadísticas ferroviarias con un kilometraje reducido a la mitad. Hasta 1960 no hubo ni siquiera tendido de vías dobles en ningún tramo de la red. En este sentido es preciso especificar el significado de la declinación del ferrocarril a través del desempeño del sistema ferroviario. El indicador más evidente de este fenómeno es la tendencia de la carga comercial movida por los ferrocarriles mexicanos en la primera mitad de este siglo. El dato en cierta medida asombroso es que por primera vez en 1937 la carga ferroviaria supera los niveles alcanzados entre 1908 y 1911. Después de la abrupta caída del tonelaje durante la década de la Revolución, hubo una recuperación en los años 20, cuyo pico fue 1929, y que fue drásticamente interrumpida por las repercusiones de la crisis económica mundial. En los años de 1930 la recuperación fue tardía y lenta. De hecho, la carga volvió a crecer de manera consistente solo debido a la excepcional estimulación causada por el segundo conflicto mundial. 19. El otro renglón principal de operación de los ferrocarriles, el transporte de pasajeros, muestra tendencias menos definidas. En este caso, el pico inicial no es representado por los años prerevolucionarios, sino por años sucesivos como 1917 y 1921. La revolución y los conflictos político-militares de 1920-1921 conllevaron a fuertes movilizaciones de población y milicias, desplazados por ferrocarril. En forma parecida a lo que aconteció con la carga, el nivel de pasajeros transportados en 1921, menos 24 millones, no se alcanzó nuevamente hasta 1936, y luego vino una aceleración fuerte del crecimiento entre 1943 y 1945. Es conocido que en la década de 1910 a 1920, la economía mexicana fue afectada por un shock interno y de más larga duración, las guerras civiles de la Revolución. En 1913 la unidad del territorio se resquebrajó y los ferrocarriles se convirtieron en instrumentos de lucha en manos de los jefes militares regionales, y hasta 1917 fueron incautados por la facción política más poderosa. El ciclo de conflictos de la Revolución afectó directamente la existencia física de las vías férreas, causando daños ingentes a las propiedades, pero sobre todo desarticulando el funcionamiento de los ferrocarriles como empresas y de la red como sistema. Los primeros fueron rápidamente compensados y repuestos, a diferencia 19 del deterioro inmaterial que dejó una huella más sustancial que la destrucción. En este sentido, la desaparición de los cuadros directivos y de las jerarquías, la fragmentación de las normas sistémicas de operación, la supeditación absoluta de las empresas a criterios políticos, conformaron un círculo vicioso. La pieza central del sistema ferroviario, Ferrocarriles Nacionales, permaneció bajo el control del Estado hasta 1925 y sucesivamente no logró reconstituirse como unidad empresarial, sino que osciló entre la naturaleza de empresa privada y la de dependencia gubernamental, hasta que la nacionalización y la catastrófica experiencia de la administración obrera, 1938-1940, extinguieron el problema. En un marco institucional escasamente definido como el del México revolucionario, Ferrocarriles Nacionales constituyó una caja negra de la cual extraer recursos humanos y materiales sin reposición, misma que se llenaba con aumentos desconsiderados de personal, clientelismos políticos, mecanismos de privilegio, rigideces sindicales. El fenómeno que tuvo lugar fue la salida del sistema ferroviario mexicano del flujo de progreso técnico que caracterizaba el sector a nivel internacional, al cual había estado relacionado hasta 1910. Después de tal fecha se manifiesta un diferencial creciente de tiempo tecnológico entre los ferrocarriles mexicanos y los estándares ferroviarios internacionales, que dio cabida a procesos de regresión e involución tecnológica, de los cuales la disminución de alrededor 70% de la velocidad promedio de los trenes de carga entre 1900 y 1930, de 38 a 22 km/h, no es que una manifestación
Paradójicamente, mientras se contraponía la lógica de los ferrocarriles como servicio público a la de los ferrocarriles como empresa, los presupuestos del servicio público experimentaron un deterioro muy agudo. Lo que estos y otros indicadores disponibles ponen en evidencia es que el caso de México no es simplemente una manifestación de la tendencia mundial al agotamiento del crecimiento de los sistemas ferroviarios y su declive como modo de transportación. A lo largo del siglo XX el ferrocarril perdió su centralidad infraestructural y como en un ciclo de producto fue progresivamente sustituido por otras tecnologías y modos de transportación. Particularmente, los ferrocarriles se revelaron menos adecuados, por las rigideces que los caracterizan, a las necesidades de economías en vías de desarrollo. En el México del siglo XX la interrupción del crecimiento ferroviario fue más abrupta y temprana y en conjunto más adelantado fue el comienzo del deterioro del sistema, con un costo elevado para la economía y la sociedad. El primer tramo ferroviario constituido en México, de 11 kilómetros de longitud, se inauguró en 1850 y comunicó el puerto de Veracruz con El Molino, en las cercanías del río San Juan. Este trecho de vía fue retomado para la línea troncal del ferrocarril mexicano, línea que fue terminada e inaugurada a principios de 1873, después de sortear las guerras intestinas y la intervención francesa. La novena década del siglo XIX fue una época muy productiva en la construcción de los ferrocarriles. En esos años se tendieron las dos líneas férreas más grandes del país, además de otras más modestas. En 1884 se terminó de tender las vías del ferrocarril central mexicano, en tanto que el ferrocarril nacional mexicano logró terminar la construcción en 1888. Unos años antes, en 1882, el ferrocarril de Sonora había logrado conectar al puerto de Guaymas con la ciudad de Nogales, tramo que posteriormente llegó a formar parte del ferrocarril Sudpacífico de México. Esta línea terminó de construir su tramo Tepic-La Quemada uniéndose así Nogales con Guadalajara. El tendido de las vías por diferentes regiones del país no cesó hasta 1910. Otros ferrocarriles fueron tomando presencia dentro del sistema ferroviario, como el Ferrocarril de México, Cuernavaca y el Pacífico, el Ferrocarril de Veracruz al Istmo, el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, y otros más, que permitieron que el país llegase a contar con cerca de 20,000 kilómetros de vía férrea. Los primeros años del siglo XX vieron una transformación en la estructura ferroviaria decimonómica al fusionarse las dos empresas más grandes del país, el Ferrocarril Central y el Nacional. Esta situación provocó que el Estado interviniera como accionista para evitar que el capital extranjero tuviera el dominio sobre esos sistemas ferroviarios. Por ello, el 29 de febrero de 1908 se firmó el convenio entre el gobierno federal y las empresas fusionadas, creándose así los Ferrocarriles Nacionales de México, cuyo accionista mayoritario sería el Estado mexicano. En esta nueva empresa fueron incorporados también el Ferrocarril Internacional, el Hidalgo y Nordeste, y otros, cuyas acciones se hallaban en poder del Ferrocarril Nacional. Más tarde ingresaría el Ferrocarril Interoceánico. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.